Estás escuchando Escuela de Formación Cristiana, un espacio donde conocerás y te encontrarás con tu Cristo amigo. Bienvenidos una vez más a un encuentro de Escuela de Formación Cristiana del Movimiento Círculo de Juventud. Mi nombre es Diana y en esta oportunidad estoy con mi compañero Jorge y con una disertante que ya se la vamos a presentar. La idea de esta charla es continuar con el módulo que hemos aprendido desde la semana pasada, ¿sí? Que son problemáticas y dificultades en el mundo actual. La semana pasada con EUG vimos la ansiedad, qué era un trastorno de ansiedad, cómo nos daban cuenta que estábamos sufriendo un trastorno de ansiedad o que otra persona estaba sufriendo un trastorno de ansiedad, qué podíamos hacer si detectábamos eso y hasta dónde era nuestro límite, ¿no? En esta oportunidad nos acompaña el disertante que es mi tocaya, se llama Diana también, Diana del Campo. Dai hizo el eslabón 78. Es psicóloga, trabaja en la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial y también se dedica a su trabajo, aparte del Poder Judicial, es brindar asesoramiento a personas que son víctimas de violencia de género. Así que está bueno, le damos la bienvenida. Bienvenida, Dai, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio y, bueno, y gracias a ustedes por animarse a venir a escuchar un poquito más de esta temática. Yo la verdad que la conocí hace 4 años, cuando empecé a trabajar en la Oficina de Violencia Doméstica dentro del Poder Judicial, y desde entonces, desde el mismo trabajo que me capacito constantemente en cursos, y actualmente estoy terminando una diplomatura de una Universidad de Buenos Aires, para poder tener más herramientas, porque la verdad que es una temática que me voló mucho en la cabeza, una temática que no conocía y que introducirme a ella me permitió ampliar la mirada en un montón de cosas, y creo que es algo que realmente necesita ser hablado para poder prevenirla, para poder erradicarla. Me parece que los cambios se los comienzan en la casa, desde todo tipo de cambios, ¿no? Pero creo que es un tema que no se suele hablar mucho. Quizás en algunas familias puede ser algún tema tabú o algo que directamente no se le da la importancia que tiene. Así que, bueno, agradezco que hayan pensado en este tema para poder traerlo a la escuela de formación. Así que, bueno, voy a comenzar contando lo básico, qué es lo que es exclusivamente la violencia, que es la definición, que es la intención de hacer uso de una fuerza física o un poder real o una amenaza hacia otra persona o hacia uno mismo, implicando lo que es un daño, una lesión, un daño psicológico en contra de lo que es la integridad sexual, psicológica, física de otra persona, basada en una desigualdad de poder, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una persona considera, ya sea un poder real o no. ¿Qué quiere decir un poder real? Que yo quizás puedo físicamente ser más fuerte que el otro y abusar de ese poder contra un otro, o un poder no real sería que me considero que tengo ciertas facultades, oportunidades, o un poder más bien simbólico en contra de la otra persona y hago uso o abuso de eso, lo que produce en el otro algún tipo de daño. ¿Bien? Bueno, la violencia está en todos los ámbitos, en los ámbitos públicos, en los ámbitos privados. Está definida en la ley. Tenemos diferentes leyes, la voy a nombrar muy así nomás para que no sea tedioso, pero hay una ley que es la 26485 de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar lo que es la violencia de género en los diferentes ámbitos en donde se desarrollan las personas entre sus relaciones interpersonales. Esta ley está sancionada en el 2009. Después tenemos la CEDAW, que es una convención de eliminación contra todas formas de discriminación contra la mujer, y la Convención de Belém do Pará, que es una convención que se sancionó en el año 1994 en Brasil, de la cual Argentina también está adherida. Estas son 2 convenciones de las cuales nuestro país está adherido, que también es para erradicar la violencia. Y en estas leyes lo que hacen es describir los diferentes tipos de violencia, darnos una definición, cuáles son las modalidades y qué es lo que se nombra dentro de lo que es la ley para que nosotros podamos ir en contra de este tipo de problemática social, ¿sí? Hay un montón de leyes más que abarcan otro tipo de violencia. Yo les nombro únicamente por ahí un poco lo que es más de mi especialización, que es la violencia de género, ¿bien? Pero hay otro tipo, un montón en realidad de leyes que hablan de lo que es la temática.
Bueno, existen diferentes tipos de violencia. Por ahí estamos muy acostumbrados a escuchar o a conocer lo que es la violencia física, creyendo que es el único tipo de violencia que existe. Es la más visible, es la más palpable. No necesariamente para que haya violencia física tiene que haber alguna lesión como algún moretón o algo que a simple vista pueda observarse, ¿sí? Pasa en muchas ocasiones en donde lamentablemente existe violencia física, como por ejemplo, qué sé yo, en la cabeza, que son lugares en donde no se puede ver así nomás, no sé, empujones o ciertas cosas que no dejan marca, pero no por eso dejan de ser violencia física. Bueno, ese es el tipo de violencia por ahí más conocida. Pero más allá de la violencia física existen otro tipo de violencia. Está la violencia psicológica, que es el tipo de violencia que afecta a la parte emocional de la persona, en lo que es denigrar al otro, hacerlo sentir de menos, tratarlo mal. Es también basada en lo que es la desigualdad de poder, en donde yo trato al otro como una persona que no vale, produzco lo que es la baja autoestima del otro. Tenemos lo que es la violencia sexual, que es donde se producen los abusos sexuales, y dentro de la ley la violencia sexual no es solamente o no sí o sí cuando existe algún tipo de acceso carnal, sino cuando no existe también puede ser un abuso sexual en lo que es, bueno, ahí estuvimos entregando un par de ejemplos, pero en lo que es, qué sé yo, un toqueteo, puede ser mediante palabras, no necesariamente un contacto físico, pero sí que tenga una connotación sexual. Tenemos la violencia simbólica. La violencia simbólica se reproduce a través de lo que son imágenes, mensajes, y más que nada se lo hace mediante los medios de comunicación. Esto es, por ejemplo, las diferentes publicidades en donde existen ciertas formas estereotipadas que lo que hacen es reproducir la desigualdad de poder entre un género y otro. Por ejemplo, se me viene a la mente una publicidad de la manteca Sancor, no sé si alguno lo habrá visto, una publicidad de 1972, en donde se nota ahí claramente cómo a lo largo de los años va cambiando la mirada de la violencia. En la publicidad se ve a la mujer que estaba cocinando unos fideos con manteca, no tenía manteca, entonces lo que hace, encuentra margarina y dice, le voy a poner margarina, total no se va a dar cuenta. La mujer va, le sirve el plato de comida al hombre, el hombre sentado en la mesa, lo recibe al plato, cuando lo come, la mujer justo se da la vuelta y se va, y el hombre se da cuenta de que era margarina y no manteca, y le tira el plato de fideo en la cabeza a la mujer. Y la publicidad te dice algo así como, no te dejes engañar, la margarina no es manteca, la manteca es Sancor. Una publicidad que seguramente fue muy famosa y que la gente en su casa la veía como si nada, decían, sí, qué bueno, vayamos a comprar manteca y no margarina, y jamás se ponía a pensar qué es lo que estaba viendo, que en realidad era un acto de violencia que estaba muy naturalizado para la época, y que quizás podemos decir, bueno, 1972 pasó hace muchísimos años, hoy ya no pasan esas cosas, hoy uno ya no lo ve, pero quizás hoy nosotros vemos una publicidad así, podemos llegar a escandalizarnos, y quizás la gente de antes no. Pero sin embargo, yo quiero decirles, en base a mi experiencia, en base a la gente con la que me relaciono a diario, que todavía falta mucha visibilización de la temática, porque todavía hay gente que cree que la violencia es física únicamente, si no, no es, o todavía hay gente que cree en diferentes hábitos cotidianos dentro de la familia que están bien, como por ejemplo el maltrato psicológico, el maltrato verbal, el enojarme con un otro y tratarlo mal porque inevitablemente me voy a ir a la relación de género en donde el marido pretende que la mujer sea quien haga ciertas cuestiones de la casa, y si no la hace es una mala mujer, es una mala madre. Son cuestiones muy sutiles o que parecen muy pequeñas en la vida cotidiana, en donde nosotros, como partes y miembros activos de la sociedad, somos los responsables de erradicar eso. Y yo considero que la forma de erradicarlo es mediante la palabra, es hablándolo. A mí en la oficina me llegan casos en donde gente de nuestra edad, esto como para hacerles notar que es mucho más cercano de lo que uno piensa, y me dicen, yo la verdad que no denunciaba antes porque no sabía que lo que yo estaba viviendo era violencia. Pero me decía todo tipo de malas palabras, al margen de decirme que yo que era una mala madre, que tenía que hacer esto, que sí.
Si yo, no sé, no hacía tal cosa de la casa, él se enojaba, no me dejaba salir a trabajar, no me dejaba tener amigos, no me dejaba juntarme con mi familia. Y como no me pegaba, yo pensaba que no era violencia. Entonces, al no nombrar eso como violencia, nunca se le hubiese quizás cruzado por la cabeza ir a denunciar, porque en el momento en el que una persona denuncia es cuando, en el momento en que uno acude a la justicia, es cuando se da cuenta que de repente uno ya no puede sostener esa situación, ¿sí? Es decir, uno quizás puede agotar la instancia de charla con el otro y ve que el otro no entiende, que el otro no termina o no cambia de actitudes o no cambia su forma de ser. Entonces, lamentablemente hay que acudir a ciertas medidas más extremas, en donde ahí intercede la justicia, para poder dictar ciertas medidas que protege a la persona de esa vida de tortura o de violencia que está atravesando, ¿sí? Bueno, después tenemos la violencia económica y patrimonial, que es cuando, por ejemplo, en una relación de pareja se le prohíbe a la mujer que trabaje, porque el único sostén económico tiene que ser el hombre, o te doy solamente esto de plata y vos fíjate cómo te vas a manejar. El hombre teniendo quizás una muy buena vida económica, en donde se da con todos sus gustos, pero la madre y los hijos viven con lo justo, solamente con lo que le aporta el hombre, pero al mismo tiempo no permite que trabaje porque tiene que estar sí o sí en la casa. Es un tipo de violencia económica. O bien cuando hay una separación, es un tipo de violencia súper común, mucho más visto de lo que pensamos, que es cuando el padre no se hace cargo de lo que es la cuota alimentaria, que es hacerse cargo de lo que es sus hijos, es la responsabilidad parental en cuanto a cuestiones económicas. Entonces, de repente, la madre no solamente es la que lo tiene a los hijos 24/7 o de lunes a viernes, sino que se hace cargo económicamente 100%, con todo lo que implica un gasto económico de mantener un hijo. Y el padre directamente decide no pasarle lo que es la plata a la mujer. Ocurren muchos casos también que se me presentan a diario en la oficina, en donde lo que hace el hombre es, están trabajando en blanco, la mujer le inicia un juicio de alimento, entonces lo que hace el juez es determinar que un porcentaje del sueldo va a ir destinado a la cuenta bancaria de la mujer para que se cumpla con ese alimento. Entonces lo que hace el hombre es directamente pedirle a su empleador que lo corra, o sea, que lo deje trabajando en negro, para que esos aportes económicos no figuren en blanco. Entonces la justicia no tiene dónde agarrarse, porque legalmente es como que el hombre no está trabajando. En segunda, tercera instancia pueden ir contra los abuelos, pero ya es un proceso súper largo en donde la persona, bueno, tiene que seguir manteniendo a sus hijos y tiene que seguir dándole de comer. Otro tipo de violencia económica que se entremezcla en todo lo que es la violencia que atraviesa, en este caso estoy hablando de las mujeres, es cuando la mujer depende económicamente del hombre, está viviendo alguna situación de violencia, ya sea violencia verbal, amenazas de muerte o violencia física, y quiere animarse a denunciar, pero el hombre le dice: si vos me denuncias, yo no te paso más un peso. Quizás una persona ya trabajando en negro, o esto de dejar de trabajar en blanco para que la justicia no lo pueda obligar. Entonces la mujer no solo termina no animándose a denunciar, sino que termina sosteniendo esos episodios de violencia, o sea, manteniéndose en la casa para continuar con un bien mayor, que es poder darle de comer a sus hijos. Ahí, Dai, te interrumpo un cachito. En el Instagram de escuela hicimos unas publicaciones ahí, unas historias con cajitas de preguntas y demás, y preguntábamos esto de si conocían los tipos de violencia que había, que quizás, como vos decías, uno se cierra en esto de la violencia física, que es como lo que más resuena, pero bueno, como vemos hay muchas, y también hay otras modalidades de violencia, ¿no? Y la idea, les contamos a la gente que nos va a escuchar después en YouTube, hemos repartido unas tarjetitas a los chicos que están acá escuchando a Dai, en donde la idea era que vivan un poco la experiencia también que hemos vivido con Jorge cuando nos hemos juntado con vos a armar la charla, porque Dai nos preguntó a nosotros, después de hablar un poco el tema, nos preguntó si nosotros teníamos en nuestro círculo cercano algo, casos de violencia. Y siendo sinceros, con Jorge nos miramos los dos y como que dijimos, nada, así convencidos de que no. Y después de un ratito, Jorge se acordó de algo y automáticamente yo me acordé de algo, y uno quizás no tiene esa conciencia de que es muy cercano, digamos,
que quizá uno lo ve como, no, te pasa en determinados lugares, y no, y en realidad quizás está más cerca. Entonces la idea de repartir las tarjetitas y eso también era que los que están acá presentes tengan como esas experiencias de decir, esto sí me ha pasado, me ha contado un amigo, o tener esa cercanía con la situación. Totalmente, yo creo que la gran mayoría de la gente tiene algún conocido, algún amigo o algún amigo personal o alguien que esté viviendo alguna situación de violencia y que quizás no lo ve o que haya atravesado, o un familiar o, por qué no, uno mismo que haya vivido ese tipo de situaciones y que quizás haya podido visualizarlo o quizás no, ¿sí? Vivirlo en primera persona, yo tengo casos muy cercanos en donde he podido palpar esto de la dificultad de poder descubrir que lo que se estaba viviendo era violencia o eran diferentes signos de violencia, que ya lo vamos a hablar también como para poder ver de qué manera podemos reconocerlos, ¿no? David, perdón, te interrumpo. ¿Y cuáles crees vos que son las causas, las razones que llevan a una persona a ser violenta? Y al mismo tiempo, introduciendo por ahí en el tema que vos estás tocando, es como comenzar un ciclo, ¿no? Dentro de por qué se sostiene o por qué muchas veces, a lo mejor algo ya ha ido mencionado de por qué a la mujer le cuesta por ahí salir, pero hay veces que incluso muchas veces la mujer que está sufriendo violencia también como que justifica o al hombre o no lo puede, uno puede ver, digamos, que está sufriendo violencia. Así es. Bueno, hay múltiples factores por los cuales la persona puede llegar a incurrir en la violencia. Leía una de las preguntas con una de las preguntas que veía también en Instagram, que era si es que la violencia es inherente a la persona. Uno no nace siendo violento, ¿sí? Uno se construye a partir de un montón de factores que no son determinantes, ¿sí? Por ejemplo, la historia familiar, gente que ya viene con la violencia naturalizada. ¿Qué quiere decir? Que creció en un ambiente familiar en donde había violencia, en donde mi papá le pegaba a mi mamá o mis abuelos se golpeaban. Era la forma de relacionarse, la forma de crear un vínculo con el otro. Entonces, crecieron en ese ambiente en donde para ellos era la forma de relacionarse con un otro e inevitablemente reproduce ese accionar con su futura pareja, ¿no? Repito que estos factores no son determinantes. No quiere decir que si yo nazco en alguna familia que haya atravesado situaciones de violencia, sí o sí voy a ser violento, ¿no? Son factores que en donde pueden ver afectada a la persona o no. Pero este es uno de los posibles motivos. También puede ser el consumo del alcohol, el consumo de adicciones, puede derivar también en lo que son las problemáticas de violencia, es uno de los factores más comunes. La baja autoestima, los problemas de salud mental categorizados como patologías, ¿no? Trastornos de personalidad, trastorno bipolar, diferentes patologías que también pueden traducirse. Por ahí vemos en adultos mayores y la demencia senil también. No son determinantes, no es que una persona que tenga bipolaridad sí o sí va a ser violenta, pero que sí son posibles motivos por los cuales alguien puede ser así. Sin embargo, quiero decirles que lo que son las problemáticas de salud mental es el menor porcentaje de motivos por los cuales se encuentra dentro de las estadísticas por los cuales una persona es violenta. Después tenemos lo que son los sentimientos de hostilidad, ira, bronca, y de ahí en más cómo estas personas no cuentan con herramientas para poder afrontar diferentes situaciones, ¿sí? O sea, no quiere decir que todos en algún momento hemos tenido ira, hemos tenido bronca, pero sin embargo hemos sabido reaccionar frente a ciertas situaciones de otra manera. Hemos sabido manejar, nuestras propias emociones y actuar de determinado modo. Pero sin embargo, hay personas que no tienen los recursos, ya sean los recursos económicos, emocionales o simbólicos, para poder afrontar ciertas situaciones, y eso hace que se desencadene en acciones, en conductas o en formas de violencia contra un otro, ¿sí? La frustración también es uno de los motivos por los cuales una persona se ve imposibilitada de poder lograr ciertos objetivos y terminar reaccionando de esta forma. Y de ahí en más lo que hablaba un poquito Jorge relacionado a lo que es el ciclo de violencia. ¿Qué es el ciclo de la violencia? Es cuando hay una persona que está metida dentro de un ámbito de violencia en donde en algún momento reconoce la situación, pero no logra salir de eso.
Por ahí es muy común que nos preguntemos cuando vemos a alguien que está atravesando violencia, ¿por qué no denuncia? ¿Por qué no sale de eso? ¿Por qué teniendo hijos chiquitos sigue con él? ¿Por qué lo justifica? Bueno, está estudiado lo que es el ciclo de violencia, que tiene 3 fases. La primera es la acumulación de la tensión, que es cuando comienzan como pequeños episodios, como el principio, comienzan pequeños episodios que parecen ser insignificantes, pero que en realidad no lo son, que es en donde está la violencia psicológica, la violencia verbal, que parecen ser como algo de poca importancia. Luego está el estallido de la tensión, que es en donde puede llegar a haber violencia física, es donde el grado de violencia aumenta. Y luego la tercera fase es la llamada luna de miel, que es en donde existe un arrepentimiento, ¿sí? La persona afectada por la violencia reconoce que lo que está atravesando es violencia y el agresor también, ante la queja de la persona afectada, reconoce que lo que hizo estaba mal. Entonces hay un arrepentimiento en donde pide disculpas, en donde promete que no va a volver a suceder, en donde dice que las cosas van a cambiar, que lo hizo por tal motivo. Suele pasar que seguido de este arrepentimiento automáticamente hay una excusa, ¿sí? Pero lo hice por tal cosa, te pido perdón, pero lo hice por tal cosa. Y otro muy común, de otras de las cosas que ocurren en esa fase, es culpar al otro. ¿Sí? Yo te pido disculpas, no va a volver a pasar, pero lo que vos hiciste provocó que yo actuara así. Entonces automáticamente culpan al otro de su accionar. O sea, yo te traté mal, pero en realidad vos, no hiciste lo que yo te había pedido, entonces eso hizo que yo me enoje. Entonces justifica cada uno de su accionar. Entonces la persona afectada, la víctima, lo que hace es creer todo lo que dice la otra persona. Tengamos en cuenta que la que estoy hablando puntualmente es una situación de violencia en pareja, ¿no? Es una persona que yo amo, una persona que yo elijo, una persona a la cual yo decidir compartir mi vida o decidir elegir como compañero de vida, como padre de mis hijos, y de repente siento que sus disculpas son sinceras, siento que su arrepentimiento es real, siento que la otra persona realmente va a cambiar y yo lo sigo amando. No es que cuando el otro comete un error automáticamente el amor se va, por más daño que me haya hecho. Entonces elijo creer. Y de la mano de creer que esa persona va a cambiar, también asumen la culpa, porque es una cuestión de mucha, que ahí está la violencia psicológica, de mucha manipulación, ¿no? En donde las palabras, me dejo llevar por las palabras que me dice el otro, termino creyendo que lo que el otro dice es real, entonces termino culpándome a mí. Y pienso, no, sí, realmente quizás yo he actuado mal, quizás yo no me he manejado como correspondía, quizás yo no le he dicho las cosas bien, entonces esto ha provocado que él reaccione así. Entonces termino asumiendo la culpa de lo que es el maltrato del otro. Y termino perdonándolo, ¿sí? Entonces vuelvo al ciclo de violencia en donde comienza de nuevo, primero, que decíamos la primera fase de la acumulación de la tensión, en donde es muy sutil, en donde de nuevo empieza a agredirme verbalmente, a tratarme mal psicológicamente y después empieza a aumentar y así. Y después me vuelve a pedir perdón. Se dice que una persona que está en pareja atravesando una situación de violencia le cuesta aproximadamente 7 rupturas con la persona para poder recién salir de lo que es el ciclo de violencia. Y bueno, de ahí en más, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a la persona que está atravesando esta situación? O también, ¿cómo podemos reconocer que alguien está atravesando? Capaz que nosotros podemos ver o la otra persona nos puede contar que está atravesando situaciones de violencia, o capaz que no me cuenta. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para poder reconocer en el otro que está atravesando una situación de violencia? Hay diferentes signos a los cuales podemos estar atentos. Y esto aplica para todos los ámbitos, familiares, amigos, cualquier persona que conozcamos. Normalmente la persona que está atravesando una situación de violencia no suele expresar sus necesidades, ¿sí? Sino la necesidad de su pareja. ¿Bien? Es decir, todo lo que yo hago o todos los lugares en donde me muevo o todo lo que yo quiero hacer en realidad no es lo que yo quiero, sino lo que el otro quiere. Y me termino anulando a mí mismo. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es tener una escucha activa ante las personas que nos rodean,
para poder nosotros detectar estos signos y que nos llame la atención y decir, me parece que algo está pasando. Les doy un ejemplo. No sé, tengo una amiga que de repente todo lo que hace es cumplir, digamos, con los deseos del otro. Bueno, el otro fue al fútbol, bueno, yo voy y lo veo y lo llevo a mis hijos, o si no tengo hijos, lo acompaño a esto, lo acompaño a aquello, y lo acompaño en su emprendimiento y en su proyecto y en sus estudios, y de repente yo dejo de estudiar o dejo de trabajar para acompañarlo al otro, y antes me gustaba, no sé, hacer cual o tal cosa, o salir con mis amigas, y de repente lo dejo de hacer porque no puedo, no tengo tiempo porque le estoy acompañando a él. Entonces se termina anulando a uno mismo, en donde la prioridad pasa a ser la necesidad del otro y se anula por completo la necesidad personal, ¿sí? No quiere decir que en una relación de pareja yo no voy a estar atento al otro, sino que por estar atento al otro no tengo por qué anularme a mí mismo, ¿sí? Después se suele ver en una situación de pareja a nivel social, cuando una persona está con la pareja, la notamos distinta. Es como cuando estás conmigo solo sos de una forma, pero cuando está él cambias completamente. Tenés como una posición más sumisa, tu discurso no es el mismo, no te reís de la misma forma. Eso es un signo también que nos puede hacer llamar la atención de decir, bueno, quizás dentro de la casa esté atravesando alguna situación de violencia. No toman decisiones si no tienen el consentimiento de la pareja, ¿sí? O sea, lo que sea que tengan que tomar una decisión depende de lo que diga él, ¿sí? Si él dice que no, es no. O sea, no está mal consultar con la pareja si quiero tomar alguna decisión importante, pero de repente situaciones cotidianas, situaciones básicas, sí o sí la tengo que consultar primero antes de poder tomar una decisión. Entonces ahí podemos observar un cierto temor ante la reacción del otro, es decir, esa persona que no está pudiendo decidir por sí misma en algo que quizás no necesariamente tenga que ser consultado con el otro, se puede ver un cierto temor a la reacción del otro, o sea, me da miedo cómo pueda reaccionar, entonces sí o sí necesito de su aprobación y de que el otro diga que sí para que yo recién pueda decir que sí. Otra de las cosas es poner excusas cuando, esto ya es quizás algo un poco más extremo, pero podemos observar en alguna persona que tenga algún moretón, que tenga alguna lesión visible y de repente nos dicen que no, que se ha golpeado, que se ha caído, que se golpeó justo con la mesa, o automáticamente te cambian de tema y se ponen a hablar de otra cosa. Son signos para que estemos alerta. Puede ser que en primera instancia sí haya sido un golpe, pero como para que estemos alertas, sí, quizás son situaciones que se repiten. Y también la actitud que toma la otra persona al momento de preguntarle, ¿no? Si se pone como medio nervioso o empieza a titubear, forma parte de esta escucha activa, en donde no solamente es escuchar el discurso del otro, sino es ver cómo reacciona corporalmente también ante la pregunta que le hacemos. Pueden presentar síntomas de depresión o ansiedad. Esto es por el estrés que viven cotidianamente. Más allá de que ya sabemos que la ansiedad y la depresión es muy común hoy en la sociedad, pero bueno, es uno de los síntomas también. Su red social suele ser escasa de interacciones, no suelen participar en ciertas actividades de ocio, salidas. Vemos que quizás antes de estar en pareja podía tener un vínculo de amistad más grande, un vínculo social más grande, y de repente vemos cómo esta amiga se empezó a alejar de todos sus vínculos, de todas sus actividades a las cuales normalmente frecuentaba. Empezó a alejarse de todo esto, es un signo que nos puede llamar la atención, también de ser casual, ¿no? De decir, bueno, empezó a estar en pareja y de repente se alejó de todo su vínculo. Bueno, ¿por qué? Estar en pareja no implica no tener amigos, ¿sí? O dejar de lado las actividades que a uno le hacía bien. De ahí en más, otra de las cosas es, si nosotros quizás le preguntamos al otro, empezamos a ver todos estos signos y le preguntamos al otro, che, ¿te anda pasando algo? He visto cierta actitud el otro día de tal persona que no me ha gustado, y lo justifican 100%. No, pasa que, no sé, estaba mal, pero él no suele reaccionar así. Ese ha sido por única vez. O cualquier tipo de justificación o excusa que haga que nosotros podamos ver que la otra persona no está pudiendo nombrar esa situación que está atravesando o no está queriendo hacerla, también por una negación, ¿no?
Como les digo, quizás es la violencia más difícil de detectar, es esto que es la violencia psicológica y la violencia verbal, porque es la menos palpable a simple vista, y no solo es difícil de detectar para uno de afuera, sino para el que la vive también. Entonces hay una negación de decir, no, esto a mí no me pasa, no, yo no soy víctima de violencia, porque a mí no me pega, porque a mí no me toca un pelo, pero de repente uno de afuera está viendo un montón de cosas y esa persona se niega a verlo, entonces lo único que hace es justificar constantemente. Se puede presentar algo como más visible, algunas problemáticas en cuestión de peso, aumento o baja de peso, o problemáticas de sueño también. Y también lo que es el alejamiento, así como decíamos, de los vínculos sociales, lo que es el alejamiento de los vínculos familiares. En el momento en el que empezó a estar en pareja, se alejó de sus papás, se alejó de sus hermanos, ya no va todos los domingos a comer un asado con su familia como lo hacía antes, ahora solamente está para él. Son signos también que nos tienen que llamar la atención. Y otra cosa muy sutil serían los cambios en la forma de vestir. Antes se vestía de tal forma y ahora de repente empieza a usar otro tipo de ropa que no estábamos acostumbrados, que no era su estilo, pero da la casualidad que empieza a estar en pareja y su forma de vestir cambió completamente, entonces puede haber un tercero que esté influenciando en eso, o también lo que es las interacciones con la persona del sexo opuesto, que puedan haber disminuido un montón desde que está en pareja. Son pequeños signos, ¿no?, a los cuales podemos estar alerta como para detectar lo que es la violencia en gente que está en nuestro entorno, ¿sí? Perdón, David, para resumir, sería todo cambio que uno pueda observar de una persona, y obviamente que la tiene que conocer por ahí para notar esos cambios. Y dígame, ¿cómo es el caso, digamos, porque lamentablemente, o sea, la francesa conoce ayuda, digamos, pero si la persona por ahí lo está negando o no lo está reconociendo, y después capaz que ya va más, capaz que tenías pensado hablarlo más adelante, porque las denuncias esas son de instancia privada, lo que yo tengo entendido, o sea, la persona que la sufre es la que tiene que denunciar, no es que o uno externamente puede. Sí, no. Bueno, contestando la primera pregunta, hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos ayudar cuando sabemos y tomamos conocimiento de que una persona está atravesando violencia. La primera, que es la que yo les decía recién, que es una escucha activa al otro. Es muy importante poder acompañar a la persona que es víctima de violencia. Suele ser personas que se sienten muy solas ante las situaciones que están atravesando. Entonces es muy importante, nuestro lugar como terceros, poder acompañar al otro siempre, y esto es súper primordial, sin una mirada juzgadora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo no tengo y no soy nadie en realidad para juzgar al otro y decir ¿por qué no salís de la violencia? Si no salís es porque querés seguir ahí. Eso, ya estoy juzgando al otro de la situación que se encuentra, quizás una situación que yo jamás en mi vida atravesé, que no tengo idea cómo se la vive, pero que es muy fácil hablar de afuera. Y por otro lado, también brindar un acompañamiento al margen de tener conocimientos que ya les voy a explicar ahora de cuáles son las formas de denunciar. Quizás no sea la primera opción la denuncia, ¿sí? Quizás con hablar con el otro ya se pueda llegar a alguna solución o aportar el vínculo con la otra persona. Pero es muy importante que la persona tome conciencia de lo que está viviendo. Y realmente es un paso difícil para la persona que lo atraviesa, darse cuenta de que es víctima de violencia. Entonces, quizás nuestro primer paso va por este lado, o sea, por el acompañamiento, por ayudarle a abrir los ojos, pero es importante saber que es la persona la que tiene que realmente darse cuenta, ponerlo en palabras y verbalizar que está atravesando una situación de violencia. Ahora, supongamos una situación en donde se nos presenta alguien que nos cuenta, ya sea conocido, ¿no? Y nos cuenta que está viviendo una situación y que quiere salir y que no lo puede hacer por sí misma. Podemos comentarles las formas que tiene para poder ser acompañada. Tenemos, por ejemplo, de parte del Estado, hay una oficina especializada que se llama Observatorio de la Mujer. Es una oficina que está dentro del Hospital Centro de Salud. En el Observatorio de la Mujer hay psicólogas, hay abogadas que se especializan en la temática y lo que hacen justamente es acompañar en lo que es el proceso
previo a la denuncia, ¿sí? Entonces quizás sabemos de alguien que está ahí como dudando, que no está seguro y quizás nosotros no contamos con las herramientas suficientes para ayudar al otro. Entonces podemos acompañar y decirle, bueno, mira, contás con esta oficina, sería muy bueno si podemos nosotros acompañarla al lugar, como para brindar esa red de contención, para que pueda contar con este lugar. Ahora, supongamos que ya quiere denunciar, hay un montón de lugares, el último lugar que yo recomiendo es la comisaría, es más, no lo recomiendo, si a nadie vaya a la comisaría, por favor. Pasa a diario de gente que va a denunciar a la comisaría y los policías hoy le dicen, no, un problema de pareja, andá y solucionalo en tu casa. No te veo ningún morado, así que la verdad que no te puedo tomar la denuncia porque no estás golpeado. O no sé, es minimizar los hechos de violencia que está atravesando una mujer. O la persona que decide denunciar tiene normalmente, en la mayoría de los casos, un grado de angustia muy grande, toma un valor y una fortaleza muy grande para poder llevar a cabo la acción de denunciar. Entonces lo que quiere hacer es contar. Quiere contar y quiere detallarte todo lo que ha vivido, y la policía en la comisaría lo único que hacen es tomarte 2 palabras y lo ponen como ellos lo interpretan, que normalmente lo minimizan un montón, lo mandan a la fiscalía y chau. Que no vayan a comisaría. Está la opción de, en sí, la comisaría especializada en violencia de género, que es la comisaría de la Don Bosco. Está ubicada en la Don Bosco en 1800. Ellos sí tienen un equipo interdisciplinario, trabajan 24 horas, toman denuncias. Después, donde yo trabajo, es la oficina de violencia doméstica. Sí, la particularidad es que solo es cuestiones domésticas, no laboral, no vecinal, no institucional, sino exclusivamente cuando se trata de un caso intrafamiliar. En este caso, sí quiero aclarar que intrafamiliar entra una expareja, incluso que no haya sido conviviente, un exnovio, entra en lo que es doméstico. La oficina de violencia doméstica trabaja también con un equipo interdisciplinario donde hay psicólogas, abogadas y trabajadores sociales. Se hace todo lo que es una evaluación de riesgo de vida de la persona, se arma un informe y se lo manda al juez para pedir una medida de protección. Lo que es la medida de protección son, por ejemplo, una prohibición de acercamiento que implica que el otro no se acerque más, ya sea que le esté persiguiendo, que le esté hostigando de manera directa o de manera indirecta, no sé, que la vaya a buscar a todos los lugares a donde está, o que le esté insultando o amenazando. Entonces decido que ya no entiende por ningún medio de que no me tiene que molestar más, ya cambié de número, ya lo bloqueé por todos lados y sigue hostigándome por redes sociales, publica sobre mí o me escribe desde otro celular. Eso sería todo lo que es el hostigamiento. Entonces, la prohibición de acercamiento, ¿qué es lo que hace? Le llega un papel al denunciado en donde se le informa que el juez decidió que no se puede acercar más a la persona a la persona afectada, a la víctima. La prohibición de acercamiento implica no solo no acercarse, o sea, normalmente se dicta por 3, por 6 meses y se dicta por 200, 300 metros de distancia, eso depende del juez. En el caso de que se venza la medida, se la puede renovar. Hay veces donde la dictan sin límite de tiempo, quiere decir que es para siempre. Y no implica no solo no acercarse, sino también no molestarla de ninguna manera, y eso se lo aclara en la medida, ¿sí? No se la puede hostigar de manera directa e indirecta. Por ahí pasa que la gente dice, sí, o sea, yo tengo una medida, no se me acerca, pero me sigue hablando por redes sociales, me sigue escribiendo, me sigue mandando mensajes, le habla a mi mamá, le habla a mi papá, le habla a mis hermanos, le habla a mi grupo de amigos. Sigue siendo una violencia indirecta. Entonces, si bien no se acercó, igual está incumpliendo con ley. Y de ahí está ya medidas más extremas o convulsivas, una medida que se llama exclusión de hogar, que es cuando va la policía e instaca a las personas denunciadas de la casa. Esto es sin previo aviso, directamente va a un oficial de justicia, va a la policía y se le informa que por orden del juez tiene que salir de la casa y no puede regresar. Y como mucho después se le devuelven sus pertenencias personales. La justicia no determina dónde va esa persona, eso ya lo determina cada uno, pero se le informa que no puede volver más a la casa. Esas son más o menos las herramientas con las que puede contar, y de ahí más están los abogados gratuitos del Estado. Al margen de los abogados gratuitos del Estado, que es un dato muy importante porque la gente por ahí puede pensar que sí o sí necesita pagar un abogado particular para poder acceder a las medidas. Todas estas opciones que yo les estoy diciendo son exclusivamente gratuitas, y más allá de que existan abogados gratuitos especializados en la temática,
también es importante que sepan que todas las medidas de protección son gratuitas por ley, ¿sí? Por ahí, para acceder a un abogado gratuito, se suele saber que tengo que estar desempleado o tener un sueldo muy bajo o estar en negro para poder acceder a un abogado gratuito. En el caso de la violencia, no. Por ley, todas las medidas de protección sí o sí son gratuitas. Yo puedo ser, no sé, tener el mejor trabajo y un sueldo súper alto, pero puedo acceder a un abogado gratuito en el caso de la violencia para pedir las medidas de protección. Bueno, después me gustaría contarles 2 ejemplos puntuales. Uno les conté a ustedes cuando me junté y la verdad que después lo pensaba y se me volvía a poner la piel de gallina. Y es en donde yo veo la importancia de hablar en la temática y de salir de esta posición estructural y cultural en la que venimos arrastrando desde hace tantos años, en donde la violencia está tan instalada en lo que es la sociedad. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Apareció un día en la oficina una señora, más de 60 años, llorando, súper angustiada, acompañada por el hijo, y me decía que ella, no sé, hace más de 30 años que vivía violencia con el marido, pero que no podía denunciar porque la madre de ella le pedía por favor que no denuncie porque el matrimonio era para siempre y porque no podía disolver la familia, porque estaba mal divorciarse, estaba mal separarse. Y ella llega a la oficina queriendo denunciar, diciéndome que el día anterior la madre había fallecido. Entonces que ella ese día se animaba a denunciar y a salir de la tortura con la que vivía con su esposa. Y fue muy fuerte el pensar cómo, claro, una mujer de quizás, no sé, 90, 80 años, la madre de esta persona, había vivido en otra cultura, y la de 60 años también, porque no estamos muy lejos de la cultura esta, de la propaganda que les conté hace rato, y cómo era de fuerte el discurso de la madre y cómo influenciaba en ella en haber tenido que soportar una vida entera de violencia. Y cómo en el momento en el que la madre muere, seguramente una persona muy querida por ella, si no quizás ni lo hubiese escuchado, pero cómo en el momento en que la madre muere, ella al día siguiente se presenta en la oficina para denunciar. Y qué loco, por ahí en estos casos a mí me llegan mucho, por ahí no es lo mismo que llegue alguien de nuestra edad y nos diga sí, estoy atravesando situaciones de violencia, que quizás está como más visualizada la temática, a cuando llegan personas adultos, más de 50, 60 años, y me dicen, jamás he denunciado, he vivido toda mi vida de violencia, y la verdad que llega un punto de que a pesar de tenerlo tan naturalizado, te dicen, ya está, basta, quiero dejar de vivir esto. Y después, otro de los ejemplos, es hace muy poquito, llegó una mamá donde, y esta es una de las, lo relaciono con una de las modalidades de violencia, que es la violencia vicaria, que no está establecida en la ley todavía, pero en Buenos Aires se está luchando para que aparezca. La violencia vicaria es la violencia que se ejerce con los hijos para hacerle daño a la madre o al progenitor, ¿sí? Entonces yo violento a la otra persona de manera indirecta, agrediendo a mis hijos. Pueden terminar en casos extremos como matar a los hijos, pero también hay casos que son súper comunes y los escucho a diario, que es la violencia verbal, el hostigamiento, el decirle al niño constantemente, no, pero tu mamá es mala, tu mamá hace esto, tu mamá está con otra persona, tu mamá no te quiere. Entonces es una violencia psicológica enorme que se le hace al niño y el único objetivo es hacerle daño a la madre. Y dentro de esto, el ejemplo que le quería contar era que me llegó hace muy poquito una señora también en la oficina donde me decía, yo ya no soporto más, mi hijo de 10 años está siendo torturado por el padre y hace muy poquito lo llevé al médico y le diagnosticaron diabetes nerviosa. Y yo decía, qué loco que termine atentando ya y el niño llevando todo esto a la salud física, ¿no? O sea, cómo lo determina el niño también para el resto de su vida. Teniendo daños, quizás el tipo nunca le pegó al niño, ¿no? Pero está en la tortura psicológica que lo termina enfermando. Entonces, por eso yo creo que toda esta situación, y por ahí un poco los ejemplos que le daban también en los papelitos,
no exclusivamente de lo que es violencia de género o violencia de pareja, porque la violencia es mucho más abarcativa, porque podemos encontrar la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia vecinal, diferentes modalidades de violencia. No sé, uno de los ejemplos que daba, no sé si le habrá tocado a alguno, que decía mi profesor de la facultad, todos sabían que era violento y en un momento me ofreció una nota a cambio de algo, y son cuestiones que se la ven a cotidiana, ¿no? Y es violencia. Y yo creo que la mejor forma desde nuestro lugar de erradicarla, como le decía al comienzo de la charla, es hablándolo, ¿no? Es conversándolo desde nuestras familias, porque quizás haya gente en nuestro entorno, quizás nosotros hoy nos vamos sabiendo algo, pero haya gente en nuestro entorno muy cercano que tiene muy naturalizada la situación culturalmente, en donde cree que, por ejemplo, la violencia es solamente física, si no, no es violencia. Y la forma de dejar de lado ese concepto, la forma de cambiar culturalmente el pensamiento, es hablándolo, es llevando el tema a la mesa, es entre todos poder decir, no, bueno, pero también hay otros tipos de violencia, también hay otras formas, también hay otras víctimas, y poder reconocerlo, poder nombrarlo, ¿sí? Bueno, no sé si queda alguna pregunta. ¿Te gustaría resumir? Sí, estoy hablando un montón, no sé si te parece un poco aburrido. No, para nada. Si quisieras como resumir en puntos importantes, digamos, que te gustaría que se lleven los chicos a la casa y que nos escuchan después, ¿qué resaltarías? Bueno, esto que decía recién, un poco la importancia de hablar de la temática, el poder estar alertas al momento de distinguir si quizás yo estoy siendo víctima de violencia o si quizás alguien muy cercano a mí está siendo víctima de violencia. Es importante, por sobre todas las cosas, no juzgar, creer en el relato del otro, en lo que el otro me está diciendo, no minimizarlo, no creer que lo que está haciendo quizás exagerado, porque yo no estoy en el lugar de la otra persona como para entender lo que el otro está viviendo. Entender que no soy nadie para juzgar, eso principalmente, y después conocer, ¿no? Bueno, estos que les decía, los lugares en donde se puede denunciar, saber que existen profesionales que de manera gratuita pueden brindar un asesoramiento, un acompañamiento, o bien capaz que no quieran asistir a estos lugares, pero vemos que nosotros como personas cercanas no podemos ayudar, decir, bueno, derivar a profesionales de la salud mental que puedan acompañar en lo que es el proceso, saber que existen herramientas gratuitas, que las medidas de protección son gratuitas, y que bueno, la persona víctima de violencia puede salir de esta situación. Yo sí creo en el cambio, yo sí creo que una persona violenta puede cambiar, pero es un proceso sumamente profundo, complejo, largo. La persona tiene que querer, tiene que reconocer. Es muy difícil que una persona violenta reconozca que es violenta, sumamente difícil. Una vez que lo reconoce, puede llegar a querer cambiar y atravesar diferentes tratamientos para cambiar. Pero bueno, si les tengo que ser sincera, si yo llego a tener alguna persona cercana a mí en donde veo mínimos indicios de violencia, automáticamente le digo salí de ahí. Por esta manipulación psicológica en donde después termina siendo mucho más difícil salir, en donde uno termina justificando y demás. Y de ahí en más, bueno, hablarlo del tema con todo nuestro entorno y saber que existen herramientas y también quedar a disposición si alguien, capaz que no ahora, después de la charla, pero si en algún momento quiere consultar o lo que sea. Es una temática que a mí me moviliza un montón, que a mí me parece súper injusta, que a mí me duele un montón. Hoy terminaba de ver un par de cosas en la charla y me agarraba bronca y decía, ¿cómo puede ser posible que exista esto? Entonces sí es algo por lo que yo estoy dispuesta a luchar contra la violencia, así que sí quedo a disposición de lo que sea que necesiten o dudas que surjan después. Muchas gracias, Dani. Si llegaste hasta acá, seguramente es porque te gustó la charla y espero que sea muy fructífera en tu vida. Si así fue, compartí este contenido con tus amigos y familia o cualquier persona que sepas que le pueda gustar o ayudar. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima Escuela de Formación Cristiana.